Muy buenas. En el capítulo de hoy voy a hablar del Ulises de James Joyce. Pongo por título en 5 minutos, cosa que no va a poder ser porque es un tema muy vasto, muy amplio, que yo quisiera tratar algunos puntos y en 5 minutos va a ser muy difícil, pero el título es bastante atractivo, así que se quedará. Aquí detrás tenemos un mapa con el recorrido que hacen los dos protagonistas principales el 16 de junio de 1914, que es el único día que se detalla en este libro. Desde la mañana empieza un recorrido. Leopold Bloom, el personaje principal, que sería la figura paterna, digamos, y luego explicaré por qué, y el recorrido de Stephen Dedalus, que empieza en una torre cerca a la playa con sus amigos. Stephen Dedalus ya lo conocemos del retrato del artista adolescente, y esto sería continuar la historia aproximadamente un año después de donde nos quedamos en el retrato del artista adolescente. ¿Es necesario leer el retrato del artista adolescente antes de leer el Ulises de James Joyce? Pues un poco sí, porque ya nos dan pistas del personaje, del alter ego de James Joyce, de esta forma juvenil, digamos, que tiene un toque místico. Recordemos aquella frase de Primo Steven, tú nunca serás santo. Tiene un toque místico, un toque intelectual, un chico errante, digamos, buscándose a sí mismo. Ese personaje es importante para el Ulises de James Joyce. Así que tanto Dublineses como Retrato del artista adolescente pueden ser libros aconsejables antes de embarcarse en la aventura de leer el Ulises de James Joyce. Eso por un lado. Por otro, aquí en el mapa vemos el recorrido que ellos hacen. Si vamos a Dublín, tenemos a una hora placas en el suelo donde nos ponen a veces el recorrido que hacen ellos. Y es muy interesante. Yo estuve allí y yo veía aquí cerca del Trinity College tenemos James Joyce escribió el Ulises no sé qué, Stephen Dedalus estaba caminando por esta calle en tal episodio. Y lo tenemos más o menos aquí hasta los momentos en los que llegan a encontrarse los dos personajes principales, Leopold Bloom y Stephen Dedalus. Vemos que a lo largo de la historia del libro se llegan a cruzar y no se llegan a encontrar hasta en el momento culmen de la zona de los burdeles, que ahí es donde ejerce Leopold Bloom el papel de padre postizo de Stephen Dedalus. Aquí tenemos en este dibujo un poco místico de un Cristo con la imagen de James Joyce. ¿Por qué? Porque quería recordar que hay una simbología de una trinidad muy especial en este libro, que sería el Padre, el Hijo y la Virgen, digamos, la Madre, que es Molly, la mujer de Leopold Bloom, al final de toda esta odisea. ¿Qué podemos desgranar de la historia? La historia es, no digo anodina, pero sí que es muy cercana, muy cotidiana. Es todo lo que haces en un día, pues muy real. Entonces sí que el Ulises podría llegar a ser un microcosmos, una especie de universo entero y muy fiel a lo que podría ser un día real. ¿Por qué? Porque la forma en la que está contada es, y oiremos esto muchas veces, el monólogo silente, el fluir de la conciencia, que es como nuestros pensamientos están realmente ordenados entre comillas, que es un caos. Entonces, la forma de escribir que tiene James Joyce en este libro y que es realmente revolucionaria, entre comillas, porque él mismo reconoce que Edouard Dujardin ya había escrito un cuento con este fluir de la conciencia, monólogo silente, y que él se inspiraba un poco en esto e incluso recomendaba que leyeran este cuento. Pues el monólogo silente será
una revolución en aquella época. Que querían recomendar el Ulises de James Joyce para ponerlo como ejemplo de esta nueva forma de escritura, bastante osada, atrevida, simbolista, y que se acercaba bastante con lo que es la realidad. Es decir, cómo tenemos en nuestra mente, cómo funciona la sinfonía mental, pues en varias líneas de pensamiento. Y eso lo llega a reflejar Joyce. ¿Cómo puede ser? Pues, por ejemplo, por episodios, si en un momento a lo largo del día de Leopold Bloom está contándonos toco mi bolsillo, papel, una cita de una canción, luego vuelve a algo que tiene que ser después, pero no nos introduce, no hay un narrador que dice y se llevó la mano al bolsillo y recordó aquella frase que en la mañana se le había parecido al leer la carta de su hija. No, está como desordenado, todo junto, y es como nosotros pensamos de normal. Y nosotros no pensamos en una sola línea de pensamiento, no. Pensamos en varias líneas a la vez y a lo mejor una es más fuerte que el resto y por asociaciones, a lo mejor juegos de palabras, viene otro pensamiento. Entonces así funciona este libro. A lo mejor por decir patata lo relacionan enseguida con una canción y se entremezclan. Entonces tenemos que estar así atentos. Sin embargo, es bastante fácil. ¿Por qué? Porque al ser todo esto en un solo día, es un día que ya tenemos integrado. Es como si nos metiéramos en esa vida, como si estuviéramos ahí con ellos. Y en las imágenes que él que nos va llegando, nos va transmitiendo y nos van asaltando, son pensamientos que ya recordamos de todo el día. Y son muchos recurrentes. Por ejemplo, el hecho de que la mujer de Leopold Bloom vaya a ser visitada a las 4 de la tarde por su amante, que era un tenor, el condenado Boylan, que le llama Leopold Bloom, un tenor conocido y que ligaba con las mujeres y las engatusaba, tal. Entonces, cada vez que se refiere a este condenado Boylan, lo va a hacer a través de a lo mejor alguna frase de canciones de este señor, o recordando la carta de su hija, o las 4 de la tarde, o el sonido siquiera de un timbre ya le recuerda a esta visita y puede aparecerle en cualquier momento de su día. Entonces tenemos que estar atentos a eso y eso es muy interesante. Otra cosa que se puede decir, cada capítulo se puede analizar de diferentes formas, porque cada capítulo tiene una diferente forma de estar escrita. Es muy interesante leerlo en inglés, cosa que yo no lo he hecho, porque supongo que se verá las distintas formas de escritura que había a lo largo del tiempo. En castellano lo traduce José María Valverde, en este caso de mi edición, bastante bien, y tiene una diferente estructura. Eso va acorde con lo que está tratando en cada capítulo y al mismo tiempo tiene su contraparte con la Odisea de Homero. Entonces podemos partir del hecho de los 3 primeros capítulos serían lo que correspondería a Telémaco, los siguientes a la parte de Leopold Bloom, en tanto que Odiseo, y el final es Penélope, es la mujer en ese monólogo siguiente sin interrupción, en el que se encuentra ella acostada en la cama pensando en su fluir de la conciencia como parte femenina, como la madre tierra, digamos, del libro, y es exquisito. De hecho, hay una adaptación dramatúrgica de Sánchez Sinisterra sobre este largo monólogo
y se han hecho algunas adaptaciones. Yo misma he hecho una adaptación teatral del Ulises de James Joyce en clave esotérica, que tengo a disposición del que esté interesado, compañías y tal. Lo que sea se podría llevar al escenario. Hay varios fragmentos que he seleccionado que son mis favoritos y que le pueden dar una cohesión sin necesidad de que se integren todos los fragmentos del Ulises. ¿Cuáles son los que he seleccionado? Los que corresponden a la playa, porque tanto Leopold Bloom como Stephen Dedalus llegan a tener momentos en los que están a solas en la playa recordando e imaginando, y son dos capítulos muy simbólicos y muy importantes para el Ulises. ¿Por qué en clave esotérica? Porque James Joyce estaba muy influenciado por Madame Blavatsky, por ejemplo, de la teosofía, y por ciertas teorías orientales que a lo largo del libro nos pueden aparecer, y yo me centré en estudiarlo de esa forma. Por ejemplo, el término metempsicosis, que significa transmigración de las almas, ya aparece desde el inicio del libro y será un término que irán recordando los personajes a lo largo de toda la historia, irá saliendo. Incluso en el momento en el que el difunto al que van a homenajear los dublinenses, Paddy Dignam, se aparece en el capítulo de los burdeles de Circe y dicen, ¿por qué se aparece? Por la metempsicosis, ¿no? Por la reencarnación. Empiezan a divariar un poco qué tipo de reencarnación. Podemos encontrarnos también como en un sauce llorón. ¿Por qué? Y todo eso aparece a lo largo de toda la historia. Otros de los símbolos esotéricos que pueden aparecer en el Ulises de James Joyce es la idea de que el todo está contenido en las partes. Ya en el capítulo de los comedores de lotos se nota que esta búsqueda de ritmo del universo, del todo, ya incluso está condensada cómo sería la imagen del loto, que dentro de la semilla ya viene la planta entera. Y quizá esa idea recurrente que se repite en la historia sea una de las principales. Por eso algunos estudian esto como lo del sello de Salomón, que también tiene un símbolo que se corresponde con lo que estoy hablando. Palabras como Manvantara, Pralaya y demás aparecen en el Ulises de James Joyce. Es interesante, si necesitamos conocer todas estas teorías, pues es recomendable. Yo leí La Isis sin velo de Madame Blavatsky y investigué un poco lo que le podía motivar a James Joyce, o las lecturas que le podían motivar a él, hasta que llegó a redactar el Ulises. Sí que es una forma bastante fiel de acercarnos a la realidad entera, por eso he dicho que es un microcosmos. Nos acerca a la forma más real que tiene una